amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. Después del éxito arrollador que tuvo en el canal Los Temerarios, vamos a continuar con otra canción de ellos, de Los Temerarios. Me pedisteis varias, ¿de acuerdo? Sé que Los Temerarios es más la letra, ¿de acuerdo? No porque la voz también es preciosa, ¿vale? Pero sí que es cierto que os comenté ya que Los Temerarios, que el cantante, pues evidentemente era una voz como para muy melódico, ¿vale? Entonces, bueno, había cositas pues que a mí evidentemente me servían y no me servían como para analizar, cuidado, analizar, no estoy hablando de la voz, que la voz es preciosa, ¿de acuerdo? Es preciosa la voz que tiene. Pero claro, yo estoy buscando analizar, ¿vale? Sacar algo de una voz. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta canción de Los Temerarios, no sin antes recordaros que para no tener problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco, ¿de acuerdo? Vamos a ir parándolo de 7 a 10 segundos, ¿vale? Tenéis el vídeo original aquí abajito en la cajita de información, donde tenéis ahí pues todas las listas de reproducción, cómo poneros en contacto conmigo, mis redes sociales y cómo colaborar con el canal si podéis, y si no, con una suscripción me vale, o sea, con una suscripción me parece estupendísimo de la muerte, con eso ya estaréis colaborando con el canal al 100%. Así que, ¿qué más? Si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque así os noto vuestras vibras, vuestro buen rollito y todo lo que yo tengo que notar para seguir adelante, ¿vale? Para quedarme aquí como sentada con el culo cuadrado como salgo de normal, ¿vale? Así que bueno. Vamos a empezar con Los Temerarios, Ven porque te necesito, en el Festival de Viña de 1993. A ver si esta canción tiene la misma acogida que la anterior y seguimos con ellos viéndolos, claro que sí, porque aunque no sea una voz de las que a mí me gusten, ¿vale? Técnicamente tiene una voz preciosa, cuidado. Lo que es el timbre, pues a lo mejor, ya sabéis que a mí me gustan un timbre de voz más fuerte, más potente, ¿no? Pero bueno, es que estas canciones requieren esto, no requieren más. Entonces, bueno, como ha sido un exitazo Los Temerarios en el canal y como la voz de él me gustó bastante en el sentido de que era muy dulce, muy suave, muy acariciable, pues le damos otra oportunidad porque realmente pues valió la pena conocerlos, claro, por supuesto. Así que vamos a empezar de lleno. Como ya nos conocemos, pues ala, de lleno. Los Temerarios, Ven porque te necesito, en el Festival de Viña de 1993. Vamos allá. Ven porque te necesito. Y además es que una de masas movían. ¡Puf! Era impresionante, vamos. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. Pues lo que os comento, es una voz muy, muy, muy suave, pero lo que os digo, es una voz muy lineal, es una voz muy melancólica, una voz muy romanticona, pues lo que eran Los Temerarios. Así, literal, o sea, literal. Eran canciones para enamorarse que ahora, hoy en día, evidentemente no existen, desafortunadamente, ¿no? Y deberían de existir y deberían de seguir este tipo de canciones, ¿no? No existen, desafortunadamente. Pero gracias a Dios tenemos esto. Gracias a Dios tenemos esto. O sea que a una mala nos lo ponemos en casa y nos enamoramos. Tu recuerdo hiere mi corazón. Además es que la manera que tiene de vocalizar, tu recuerdo llega a mi corazón. Es como que muy hecha, o sea, lo que es el aire, ¿no? Expulsa mucho aire cantando, pero lo expulsa como que hacia abajo. Mi corazón. El aire lo expulsa hacia abajo, o sea, proyección no tiene mucha, la verdad. Proyección no tiene mucha. Claro, evidentemente estamos hablando de que es un tono bastante agudo, ¿vale? Bastante agudo, pero él lo hace una voz de pecho, ¿vale? Una voz de pecho aguda que también se puede hacer, evidentemente. Pero ya os digo, y los finales los hace muy lineal también. Y quisiera verte cuando pienso en ti. Vale, se le ha escuchado un poquito de tuán también a la hora de cantar. Es algo normal, ¿vale? Es algo normal porque pretende que le brille la voz,
¿vale? Es una voz, es una canción que es melancólica, una canción que es romántica, entonces es normal que él quiera que le brille más la voz, ¿no? Cuando pienso Además que esos finales, cuando pienso en ti, son súper mega bajos, son muy bajos. Para él, evidentemente, está bien porque es tono de chico, ¿vale? Pero, porque, claro, yo no tengo voz de chico, aunque parezca camionero, ¿vale? Pero no, no tengo tono de chico. Entonces, claro, pues para él está muy cómodo. cuando te veré otra vez, mi vida, Me suena mucho el empiece del estribillo. Y luego aparte me he fijado mucho. Mi vida cuando te veré otra vez, mi vida cuando. Como que lo ha ido cambiando a una voz de cabeza a una voz nasal, a un tuan. son noches imposibles sin tu calor. Esta noche es imposible sin tu calor. Además es que no hace falta tampoco que lo enfoquen para saber cómo vocaliza. O sea, vocaliza sin tu calor, hacia abajo. No tiene mucha proyección en la voz, sobre todo en los graves. En los graves no tiene mucha proyección. Tampoco es nada malo, evidentemente. Son cositas, tips que voy sacando de la voz y de lo que voy escuchando, ¿vale? Luego, a lo mejor, a raíz de que voy escuchando el vídeo, pues dices, ostras, aquí sí que ha sacado proyección, aquí sí que tiene una voz proyectada hacia arriba, pero mientras tanto no lo haga, pues evidentemente no lo puedo decir. Cuando te veré otra vez, mi vida, No me equivocaba para nada. Mi vida cuando. Es como que muy nasal y muy abajo. Mi vida cuando. Es muy nasal. Ese trocito concretamente es muy nasal, es muy tuan, ¿vale? Hay gente que me dice, no confundas lo nasal con lo tuan. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Lo nasal con lo tuan es lo mismo. Evidentemente hay dos tipos de tuan, ¿vale? Tuan nasal y tuan oral, ¿vale? O sea, eso es así, pero se nota claramente que esto es tuan nasal, totalmente. son las noches imposibles soñándote. Cha. No te notas imposible. Totalmente nasal, totalmente nasal. Tiene una voz preciosa. O sea, tiene una voz preciosa. Preciosa para este tipo de canciones. No le pongáis a cantar Bon Jovi, evidentemente, porque si no, ya, vamos, apaga y vámonos. Pero los Temerarios destacaban por estas canciones románticas. Y ahora puedo hablar de ello porque ya los conozco más, ¿vale? Porque esta es la segunda reacción que tengo de ellos en el canal, como ya sabéis, y quien no lo sepa, le dejaré la primera por aquí abajito para que le echéis un vistazo. Pero ya puedo decir exactamente que no los conozco, ¿vale? De muchas canciones, pero sí que es verdad que las dos canciones que hemos escuchado de ellos, tanto la otra como esta, y por los comentarios que me dejasteis, evidentemente, es un grupo romántico, totalmente romántico. Me gustó muchísimo la voz, por eso lo hemos introducido otra vez en el canal, porque me gustó muchísimo. Tenía muchos matices en la voz. No es una voz para nada lineal, lo que sí que es cierto que los finales los hace muy lineal. No tiene ningún vibrato, no tiene apenas melismas, no tiene nada. Pero me gusta mucho su forma de cantar, ¿no? Es que no tiene que ver nada o sea, lo que son las dinámicas con los tecnicismos que hace, ¿de acuerdo? Tecnicismos, pues no tiene muchos. No tiene muchos. Pero es que tampoco estas canciones requieren tecnicismos. Es como si yo cantara, yo qué sé, Marco se ha marchado para no volver. En tren de la mañana llega ya sin él. Es una canción de Laura Pausini que es totalmente lineal. Quitando algunos trocitos de la canción, pero es totalmente lineal y no pasa nada. Pero es que esa canción lo requiere así, ser lineal, porque es romántica, es así. Ven, mi amor. O sea, es que yo pienso que también ahí ha hecho como unos pequeños flips. Y también digo lo mismo que estoy diciendo en todo el vídeo. No es una canción, o sea, no es una voz lineal porque tiene sus tecnicismos, pero es una voz muy agradable de escuchar, muy
muy sentimental, muy romanticona, no sé cómo explicarme, ¿vale? Con estas canciones nos tendríamos que haber, bueno, nos tendríamos que haber enamorado, no, seguramente habrá gente que se habrá enamorado con estas canciones, pero hoy en día tendrían que existir estas canciones y volverse a enamorar con estas canciones, porque lo que viene siendo ahora de canciones es bazofia, ¿vale? Bazofia es lo que viene de canciones hoy en día, y estoy ready y te pongo el... Es bazofia lo que hay hoy en día. Estas canciones deberían de existir y no deberían de ser olvidadas para nada, ¿eh? Ven a alegrar mi vida. Ven a na. No tiene tecnicismos para nada. No tiene, pero le ayuda muchísimo, pues eso, ¿no? Que son canciones romanticonas, el coro está muy bien hecho, es una voz muy aguda también, muy por encima de él. Y fijaros una cosa, él ya la tiene aguda la voz, ¿eh? Él ya la tiene aguda la voz, con que imaginaos una voz por encima de él, ¿no? Vamos, es una voz, no cabe ninguna duda que es estupenda. ¿Que es lineal? Tampoco. ¿Que tiene sus tecnicismos? Sí. ¿Pero que no juega con muchas dinámicas? No. O sea, no juega con muchas dinámicas. Ya os lo digo que no. Ven, ven, mi amor. Es que ese mi amor, no sé, o sea, es que no se aprecia cómo puedo explicar yo cómo hace esos flips, ¿no? Son desconexiones, como ya sabéis, con nuestra propia voz, ¿no? Hacemos desconexiones, nada por segundos, pero no sé explicaros exactamente cómo se pueden hacer. Entonces, claro, yo no soy profesora, yo no soy vocal coach, ni soy nada de eso, no soy nada de eso, ¿vale? Yo soy cantante. Pero son desconexiones que haces con la voz, ¿no? Que además es que él las introduce exactamente en el sitio exacto. No lo pone ni más adelante ni más atrás del estribillo. Ven, ven, mi amor. Queda muy bonito, ¿eh? Queda muy bonito. Yo, si quieres que os diga la verdad, son tecnicismos que yo, por ejemplo, a ver, aquellos entonces, ¿vale? Esto es del 93, estaba grabado del 93. Por aquellos entonces no existían muchos efectos en la voz, lo cual ¿qué hacían? Pues cualquier cosa para que sonaran bien, ¿vale? Ellos mismos, me refiero, ¿vale? Con su voz, ellos mismos. Entonces, ¿qué hacían? Pues eso, pues una voz nasal donde te brille mucho la voz, esos pequeños flips también. Hacían cositas con la voz dentro de lo que cada uno podía hacer, evidentemente, ¿no? Pero sí, esos flips, mi amor, son muy, no sé, me ha descolocado. O sea, totalmente. Son noches imposibles, solo ya no puedo más. Son las noches imposibles. Es que es totalmente Tuan, es totalmente Tuan. Luego la segunda parte que ha cantado no, evidentemente no. La segunda parte que ha cantado es una parte normal, con una voz media tirando más aguda, pero una voz media, totalmente, ¿vale? No se esfuerza para nada, porque es que además, ya os digo, estas canciones pues no lo requieren, no requieren esforzarse. No requieren esforzarse. Eso sí sea la razón. Ven porque te necesito, mi amor. Una voz lineal, mi amor, no hace ningún mi amor. No, ¿por qué? Porque es característico de ellos ya. Los Temerarios cantaban así y son así. Y eso también, por una parte, es de agradecer, ¿no? Siempre escuchar lo mismo de todos los artistas, de todos los cantantes, pues señores, ya huele un poco, ¿vale? Ya huele. O sea, lo bonito es lo distinto, ¿vale? Lo innovador, lo que te dice, ¡ah! ¿Sabes? Que te quedas en plan de... ¡ah! En ese sentido, eso es lo bonito, ¿no? Que te dejen un poco impresionados con lo que hacen y todos distintos. El teclista un fiera, ¿eh? O sea, el teclista un fiera, un fenómeno totalmente. Cuatro teclados. Cuatro teclados y yo con uno no me apaño. Con uno no me apaño. Pero bueno, oye, escuchadme una cosa, que ahí está. Ahí está. Oye, que sigo. A ver, ahora mismo no, porque ya sabéis que es julio, ¿vale? El mes que viene agosto.
Y claro, pues no se estudia, ¿no? Pero sí, lo tengo ahí y seguiré estudiando, claro. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando. Es de él, ¿vale? Es de él, la canción concretamente es de él. Cuando te veré otra vez, nasal, mi vida, cuando. No mete ningún vibrato, no mete nada, ¿no? En la canción. Pero ya os digo, es que no hace falta. No hace falta meter nada de eso en esta canción, ¿vale? Si los introdujera, cuidado, quedaría igual o más preciosa que como suena ahora mismo. Para mi punto de vista, cuidado, para mi punto de vista. Pero, pues él decide hacerlo así porque su forma de cantar siempre ha cantado así. Chapó. Movía masas, cuidado, ¿eh? Movía masas, literal. Son las noches imposibles soñándote. En un hotel. Es que parece que no, pero cuidado, que tiene sus cosas en la voz, O sea, claro, un tuan también otra vez, esos flips que ha hecho, no tiene ahí otra vez. Lineal, totalmente, totalmente lineal. Mi amor. A ver, de verdad os lo juro, ¿vale? Son desconexiones en la voz, o sea, son desconexiones. Pero es que me parece muy curioso porque esos flips son muy característicos. Yo he escuchado flips y la verdad no me suenan así, literal. O sea, no me suenan así, no me suenan así. Los flips que yo tengo oídos, ¿no? Por otros cantantes. Me parece muy curioso, ¿eh? Ven a alegrar mi vida. Ven a alegrar mi vida, no tiene nada. Ahora, eso sí, yo me podría enamorar con esta canción, perfectamente. O sea, yo me podría enamorar, llamarme viejuna, tengo 40 años, ¿qué queréis que os diga? O sea, tengo 40 años, me podría enamorar perfectamente con esta canción. Tengo alma viejuna. Mi amor. Esos coros, ven, ven, y el coro, ven, 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 y el otro, ven, ven, una octava por arriba, ven, ven. Quedan bonitos, quedan muy bonitos. Y simplemente en eso, ven, ven. Y ya él termina, mi amor. Es como que la laringe la cierras un poquito, mi amor. No sé cómo explicarlo. Si os pudiera enseñar así, con la boca abierta, os lo enseñaría. Pero ya os digo, o sea, yo, claro, pues dentro de mis conocimientos, como ya sabéis. Son las noches imposibles. Cachó batería, ¿eh? Solo ya no puedo más. Eso sí sea la razón. Ojo, cuidado, una cosa también os digo. O sea, la batería está mezclada entre batería acústica y batería electrónica. Porque esos sonidos, como me pasó en la anterior reacción, esos sonidos tan secos, tu, 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 pum, esos sonidos tan secos son de batería eléctrica. Porque suenan de diferente manera, ¿vale? Totalmente. Suenan de diferente manera. Porque está sintetizada, ¿no? La batería eléctrica está sintetizada. Y la batería acústica es como que mucho más natural, para que me entendáis, natural. Y se diferencia mucho, ¿eh? El tu, pum. Eso lo ha hecho la eléctrica, ¿no? Pero cuidado con la batería que tiene, que yo no sé cuántos platos tiene, cuántos bombos tiene, cuántos platillos tiene. Yo, de verdad que no lo sé. Ven porque te necesito, mi amor. Ven a alegrar. De todas maneras, acá me estoy fijando la batería, no me concuerda el sonido de la batería en los bombos que está tocando. Cuidado. Puede ser que sea grabado, menos la voz, menos la voz, cuidado. Puede ser que estén trabajando con secuencia detrás. Pregunto, que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sé que la voz es 100%, 100% directo, ¿vale? 100% en vivo. Pero puede ser que mm, los instrumentos estén secuenciados y estén tocando por encima, que también puede pasar.
No quiere decir que estén tocando, que no sean ellos los que tocan, cuidado, ¿eh? Los habrán grabado en un estudio y con esa pista, pues ellos trabajan, ¿vale? Y el cantante canta en directo, ¿vale? Canta en vivo. Pero puede ser que sea grabado. Es porque te necesito, mi amor. Ahí ha empujado un poquito. Ahí ha empujado un poquito. Es porque te necesito, es porque te necesito. Ahí ha empujado un poquito ese final, ¿no? Bueno, pues lo que os comento, o sea, es algo como que Los Temerarios, como ya sabemos cómo son y lo que son y lo que hay en el canal, me apetecía escuchar algo de ellos porque realmente, no sé, se me hace una voz muy agradable al oído, se me hace una voz muy especial también, aunque no cuenta con muchos tecnicismos, pero él mismo tiene sus recursos. Entonces, claro, cuando él tiene que hacer ese mi amor, perdón, que no lo he hecho en el tono, ¿vale? Perdóname la vida. Mi amor. Él hace sus propios arreglos en la voz, porque como ya os digo, en aquellos entonces no había tanta tecnología, ¿no? Como para tener unos grandes efectos en la voz. Pero sí, o sea, son impresionantes. Ya os digo, yo con estas canciones, yo me hubiera enamorado también. O sea, yo me hubiera enamorado, de hecho. O sea, me hubiera enamorado totalmente. Estas canciones tienen que seguir a tope de power. Por favor, os lo pido. No me las dejéis pasar. No me escuchéis reggae mierda. Por favor, os lo pido. Que es lo peor del universo. Es lo peor. Dios mío, que solo lo único que dicen es sandeces y groserías y estupideces. Pero bueno, aquí vamos a estar en el canal para defender la buena música. Y punto pelota. Y punto. Y ya está. Y si te gusta el reggae mierda, te vas a tomar por saco. Y punto. Y no hay más. Pues ya está. Pues eso. Pues nada, amores míos, no tengo nada más que decir. Que muchísimas gracias por haber estado en esta reacción conmigo. Muchísimas gracias por haber estado en todas las reacciones, a mis suscriptores fieles, leales, honestos, que están ahí. A los suscriptores sinceros, sobre todo. Que a mí me gusta mucho la sinceridad, cuidado. Lo que no voy a permitir, pues eso, una persona falta de respeto y demás en comentarios, eso sí que no lo voy a permitir. Entonces en el momento que piensa un poquito, porque si no serás eliminado y bloqueado, ¿de acuerdo? En lo que vayas a poner en comentarios. Y a todos un besazo muy grande. Un besazo muy grande. Os espero veros en la próxima reacción, por favor. Y si os gusta el contenido, suscribiros, que es gratuito, que no conlleva a nada, que no os pido nada, solo que os suscribáis. ¡Por favor! Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto, muy pronto en México, en octubre concretamente. Un besazo muy grande. Chao.